Sí, sí, está en nuestros estudios aquí Alejandro Caterberg. ¿Cómo andas, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido. estás? Muy bien, muchas Gracias gracias. por venir. Información y tu última investigación que llegó por WhatsApp, que agradezco cuando llega por WhatsApp, porque inmediatamente uno se desvía y empieza a profundizar. Dicotomía entre economía o salud. ¿Qué conclusión llegaste? A ver, eso es parte del seguimiento que empezamos a hacer allá en marzo, cuando empezó toda esta pandemia, y empezamos a medir en Poliarquía el impacto del coronavirus en la opinión pública. Y fue una transición progresiva, ¿no? Empezó con una sociedad muy asustada, muy preocupada. Sigue estando la sociedad preocupada y asustada en relación al coronavirus, pero las tendencias han ido modificándose. Una de las tendencias que se modificó claramente fue que allá en marzo, abrumadoramente, la gente, en esta dicotomía que algunos pueden llamar falsa, pero que en términos de opinión pública se los analiza para estudiar dónde le aprieta más el zapato a la gente, en qué sentido la gente está más preocupada o asustada. Entonces, allá en marzo, abrumadoramente, la mayoría de la sociedad decía que era más importante preservar la salud o pública, a pesar del impacto económico que eso pueda tener, y fuimos viendo cómo esto se dio vuelta, y hoy en día hay más argentinos que dicen no, es más importante alimentar la economía y no dañar más la economía que tomar cualquier medida que pueda beneficiar en términos de salud pública, pero que pueda seguir haciendo daño a la economía. ¿Por eso crees que se dio este volantazo el viernes de decir, bueno, que cambiamos ya la normalidad, que ahora pasamos de este aislamiento a esa nueva figura que surgió, que las clases vuelven al dispo, como le dicen ahora? No, el distanciamiento social, que anteriormente estaba en el interior del país. No, yo creo, a ver, José, creo que ha sido un muy largo proceso el que vivimos en Argentina. Al final de cuentas, la situación en Argentina no fue mejor que en otros países. De hecho, estamos entre los países a nivel mundial de los peores registros, a nivel latinoamericano, en el promedio de lo que fue Latinoamérica. O sea, que salvo Uruguay y Paraguay, el resto de Latinoamérica no pudo escapar de esta situación. Pero yo creo que lo que está pasando es que claramente en el área metropolitana la curva finalmente está disminuyendo fuertemente y la presión social y el cansancio social es tan grande que el gobierno ya no le queda mucho más margen para seguir, ya no hay demasiadas razones lógicas. Para continuar. Me parece que la preocupación principal del gobierno nacional y de todos los gobiernos de la Argentina, una vez que en el interior pase como en espejo dentro de 2 o 3 semanas lo que está pasando ahora en el área metropolitana, es evitar ver los rebrotes que estamos viendo en Europa, ¿no? Ale, acá estamos viendo el índice de confianza que también establecieron ustedes y que tiene que ver con un octubre retrocediendo. El índice de confianza del gobierno y el índice de confianza del consumidor lo hacemos con la Universidad de Itela, ¿no? O sea, nosotros hacemos las encuestas con las cuales ellos elaboran estos indicadores hace ya muchos años. Yo te diría, en resumen, está pasando algunas cosas. La confianza en el gobierno, después de esos 2 o 3 meses en donde en el origen de la pandemia habían llegado a récords históricos casi, ha mermado fuertemente. Ahora, individualmente, el gobierno nacional y el presidente Fernández todavía tienen valores de aceptación relativamente altos, y te diría más altos que los que tenía Cristina Kirchner en sus últimos 4 años. Ahora, cuando preguntamos por las otras variables, cuando preguntamos por cómo está la economía del país, cómo está el país en general, el índice de optimismo que nosotros también hacemos en Poliarquía, cómo está la situación económica personal, hoy estamos en valores peores que el peor momento del kirchnerismo. O sea, que cuando le preguntamos a los argentinos cuál es su estado económico, cómo está la situación económica de su familia, cuando le preguntamos a los argentinos cómo evalúa que está la situación económica del país, cuando le preguntamos a los argentinos cómo considera que el país está en general, las respuestas son peores que cualquier momento del kirchnerismo. Uno podría decir, bueno, esto está matizado por la pandemia, el kirchnerismo no sufrió en ningún momento ninguna pandemia, pero lo cierto es que el contexto social y el contexto económico hoy está en niveles muy altos o negativamente altos. Un dato interesante, José, que salió de la última encuesta nuestra, la nacional, que medimos hace muchos años y vos conocés bien. Una pregunta siempre clásica es, ¿cuál es el principal problema del país? El desempleo este mes encabeza
con 18% de las menciones individuales que dicen el principal problema del país hoy es el desempleo. El coronavirus, en el mes que más contagios y fallecidos hubo, solo recibe el 3% de las menciones. Cuando sumamos todas las menciones económicas, llegan al 44% de las menciones. Desde el 2005, que en nuestras encuestas que medimos todos los meses, hace años, no hay tantas menciones al desempleo como ahora. O sea, hace casi 15 años que el valor de mención del desempleo como principal problema del país no es tan alto como fue este último mes. Bueno, ahí es donde la construcción está, que se había hecho de economía o salud, o economía o muerte como concepto, queda desgranada por los datos. Pablo, sumá una pregunta tuya. Sí, el trío cuarentena, ¿no? Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández en un momento tenían buena comunión, después se fue rompiendo un poco. ¿Quién es el ganador en términos de opinión pública en el marco de la cuarentena? A ver, en términos de opinión pública, difícil la respuesta. Si uno solamente se guía por la popularidad, yo te diría Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta se ha consolidado como el dirigente de mejor imagen del país hace ya 3-4 meses continuos. El presidente Fernández, como decíamos recién, sufrió un impulso muy grande en los primeros meses, llegó a tener casi 80% de popularidad, eso ha ido cayendo fuertemente en los últimos meses. Todavía, como les decía recién, la imagen del presidente sigue estando alrededor de 50 puntos, que es una imagen alta, más alta que la que tuvo Cristina Kirchner en cualquier momento de los últimos 4 años. Ahora, el gobernador Kicillof tuvo un proceso parecido, pero con una escala menor. Kicillof nunca tuvo la popularidad de Fernández, sufrió y se benefició en un principio, acordaremos, ¿no?, de esas conferencias de prensa, una idea de diálogo en un país que venía tan agrietado, conferencias de prensa que tenían al principio 50 puntos de rating, eso es la final de un mundial, cada 15 días, pero en los últimos meses, a medida que eso ha ido mermando y además la agenda de la política ha cambiado en la Argentina, la imagen del gobernador Kicillof se ha ido deteriorando. Entonces, si me tengo que guiar solo por la pregunta ¿quién se ha beneficiado más en términos de popularidad y de imagen personal? La respuesta es el jefe de gobierno. Pero estamos en un contexto muy dificultoso para la política. Y muy volátil, ¿no? No muy volátil. A ver, sí, hubo mucha volatilidad porque la pandemia le generó una suba muy significativa, pero lo que estamos viendo, José, es que en este contexto social que te decía antes, la sociedad tan preocupada, con preocupación por el desempleo, preocupación en la economía, indicadores que están en los peores niveles o superiores a cualquier momento del kirchnerismo. Hay solo 3 dirigentes políticos que tienen hoy una imagen de más de 40 puntos. Son Fernández, Larreta y María Eugenia Vidal. La relación de la sociedad con la clase política no está atravesando su mejor momento. Y además, mientras, como te decía recién, la agenda de la gente está en la economía, en la inseguridad y en el coronavirus, la agenda de la política en estas últimas semanas pasó por otros lados, bueno, estos últimos meses y medio. Entonces, hay una disociación muy importante, hay un contexto social muy difícil, entonces lo que estamos viendo es que en general la política y los dirigentes políticos no cuentan con niveles de apoyo como sí se pueden contar en épocas de más prosperidad. Hay una imagen, iba a decir una filmina, pero como el presidente habla de filminas, vamos a sacar esa figura. De hecho, se guardaron las filminas. Ya no, se guardaron. Ya no están más. Ya no Te delata la edad hablar de filminas. Sí, pero es un poco académico. Trump versus Biden. Cruzamos Argentina con el mundo de nuestra amiga Inés Capdevila, que tanto analiza. ¿Qué dicen los votantes de uno y de otro? Le preguntamos a los argentinos, además en una elección que pareciera ya definida, con Biden ganando, más allá de todos los problemas y las cuestiones judiciales que van a seguir, cuáles eran las preferencias de los argentinos, ¿no? Mayoritariamente hay una preferencia por Biden. Hicimos varias preguntas, le preguntamos a los argentinos cuán interesados están en el tema, no genera un nivel de interés. Que eso es algo que lo vivimos en la página web donde se ve habitualmente qué interesa y qué no. Estados Unidos es un tema que es un poco lejano. Sí, no genera el nivel de interés que puede generar problemas locales, como puede ser la toma de tierras, por ejemplo, ¿no? O problemas el caso de Cariló, ese. Exactamente. Ahora, dentro de eso, como habitualmente hacemos, hay un segmento de la sociedad muy alto,
30%, incluso un poco más, que no tiene una opinión, no tiene informado. Acordémonos siempre eso, quienes miran programas periodísticos, quienes leen los diarios, quienes están informados de temas políticos, es una minoría de la sociedad. El argentino promedio, como el ciudadano promedio en cualquier país del mundo, no está muy informado de política y mucho menos de política internacional. Entonces hay un tercio de los argentinos que cuando le preguntamos qué preferencias tiene, dicen no sé quiénes son los candidatos, no conozco o no me interesa. Y después la mayoría sí prefería a Biden. El dato interesante, anecdótico que surgía de la encuesta era cuando hacíamos el cruce de a quién prefieren los argentinos de acuerdo a quién votaron. Y ahí surgía claramente que aquellos que habían votado a Mauricio Macri, como se ve acá, había una preferencia un poco mayor por Trump, mientras que entre los votantes de Alberto Fernández nadie prefería a Trump, ¿no? Nadie, absolutamente nadie. Alfredo, vos tenés una pregunta para él. Sí, te traigo un poquito a la Argentina de nuevo. Te hablabas de un contexto social complicado, con tema de desempleo en alza. ¿Cómo ves diciembre? Sabiendo históricamente diciembre son meses duros, complicados en la Argentina, desde el punto de vista social, ¿ves algún peligro, alguna señal de alerta? Mira, todo va tan rápido en la sociedad moderna y cada vez los acontecimientos sociales son tan rápidos que es difícil predecir, ¿no? Vayámonos a Chile hace un año atrás, una semana previo a los conflictos sociales en Chile, ¿quién podía vaticinar? Uno ve el terreno, uno ve que el bosque está seco, ¿no? O sea que el contexto social es muy dificultoso. Yo diría que la principal alerta que hay que tener para diciembre es el tema inflacionario. Es cómo sigue evolucionando la inflación y si la inflación que se está empezando a acelerar se mantiene en los niveles del 2-3% como vimos en los últimos meses, o la inflación empieza a correr al 4-5% mensual. Eso yo creo que puede ser el mayor factor disruptivo en los sectores populares. Después, en términos políticos, hay 3 vallas de contención que funcionan a favor del gobierno. Los sindicatos, los intendentes y los movimientos sociales. Y hasta uno podría agregar la iglesia, ¿no? O sea, 4 actores políticos que pueden, de alguna forma u otra, influir en que la gente salga más o menos a la calle. Hoy yo te diría que trabajan como un muro de contención frente a la insatisfacción social. Si a pesar de esos muros de contención, el sindicalismo, los movimientos sociales, los intendentes, vemos que hay un desborde y las protestas se empiezan a reiterar y a salir de control, significa que el mal humor social tiene que ser muy, muy, muy profundo para superar incluso ese dique que los actores políticos ponen. Clarísimo, como siempre. Alejandro Katterberg, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Esta es la Semana Económica en un minuto.